Es Juan capítulo 21, versículo 22. Juan 21, 22. Vamos a leer juntos, hermanos, este verso. Juan 21, 22. Dice, hermanos, Jesús le dijo: si quiere que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Lo vuelvo a leer, hermanos. Dice, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Hermanos, Jesús le dice a Pedro que le siga, y entonces Pedro pregunta por Juan: ¿y este qué? Y Jesús le tiene que decir: si yo quiero que él quede, ¿qué a ti? Sígueme tú. Seguir a Jesús, hermanos, es algo personal. Es algo que nos ayuda para no hacer comparaciones. ¿Sí? Pedro se está fijando en Juan, pero Jesús le dice: no te fijes en él, ¿qué a ti? A ti te estoy hablando. Sígueme tú. ¿Qué a ti? Póngale la otra manera de decirlo, como usted quiera. ¿Qué a ti? ¿A ti qué? ¿Qué te incumbe? ¿Qué te eso? ¿Qué te importa? Sígueme tú. Seguir a Jesús, hermanos, es algo personal. Y dije, hermanos, esto nos ayuda para no andarnos comparando con nadie. Seguir a Jesús es algo muy personal. No hay lugar para comparaciones. Hermana Juanita, van a salir los niños de rayitos de sol. Salen, por favor, despacio, despacio. De 3, los de cuna. Ok, los que no están en rayito de sol, la hermana Dora va a salir con niños de 3 años para abajo. Hermanos, el seguir a Jesús, dije que es algo personal y que es algo que nos ayuda para no andarnos comparando con nadie. Pero porque es algo personal también, hermanos, el apóstol Pablo decía: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El apóstol Pablo recomendaba que era necesario que nos examináramos para ver si en verdad hemos creído en Cristo Jesús. Hace un momento la hermana Mercedes hacía este comentario, ¿no? Hay muchos dicen que creen, pero no es cierto. Hay muchos que dicen que creen. Por eso la importancia de examinarnos. Dije, el seguir a Jesús es algo personal. Pero el seguir a Jesús, hermanos, implica muchas cosas. En la Biblia nosotros encontramos palabras como lo que Dios unió. ¿Qué cosa? ¿A qué se está refiriendo ahí? Al matrimonio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y cuando hablamos de esas palabras, hermanos, muchas veces pensamos
en que solo es relacionado al matrimonio. Sí, en esa ocasión se estaba hablando de eso, del matrimonio, y es cuando dijo Jesús: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero hay muchas cosas, hermanos, en la Biblia que no deberíamos de separarlas. Y quiero que vayamos a Juan, el capítulo 3. Allí vamos a encontrar algunas cosas que no debemos separar, que es necesario que estén unidas. No solo el matrimonio, sino hay otras cosas en la Biblia que se nos enseña que como hombres no debemos separar. Juan capítulo 3. Antes de leer ese capítulo, hermanos, la fe y el arrepentimiento son dos cosas que no deben separarse, que no pueden separarse si se quiere vivir la vida cristiana. Volverse a Cristo tiene que estar unido a dejar el pecado. La Biblia entrelaza la fe, la dedicación, la comunión con Dios. No se pueden separar. Creer es acudir a Jesús para que poner la fe en Él de manera personal. Juan capítulo 3. Miren, vamos leyendo, hermanos, desde el verso 1 hasta el versículo 15. Después citaremos el 16. De manera alternada. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dije que hay cosas que no se pueden separar. Y Jesús dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No se puede separar eso. ¿Se quiere ver el reino de Dios? Se tiene que nacer de nuevo. No se puede separar. ¿Se quiere entrar al reino de Dios? Se tiene que nacer de nuevo. Otra vez, no se puede separar. ¿Se quiere ser salvo? Necesita nacer de nuevo. No se puede ser salvo sin el nuevo nacimiento, sin haber puesto su fe en Cristo Jesús. No hay justificación, no hay salvación sin regeneración, sin haber nacido de nuevo. Otra cosa, hermanos, no se pueden separar la fe y las obras. Dice Santiago: la fe sin obras es muerta, o sea, no existe. Y no estoy hablando de salvación por obras, pero no podemos decir: es que sí es cristiano, pero su conducta no es de cristianos. No se puede.
La fe sin obras es muerta. Tú dices que tienes fe, dice Santiago, muéstramelo con tus obras. A ver, déjame ver. No podemos separar, hermanos, no podemos separar la fe de las obras. Otra cosa, hermanos, no se puede separar la salvación y la perseverancia. No se puede separar la verdadera salvación y la perseverancia. El que verdaderamente es salvo permanece en Cristo Jesús. Dice la Biblia que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si es cristiano, si es salvo, pero ya no sigue en el camino. A ver, ¿será? Dios lo sabe. Pero hermano, la Biblia nos habla más: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y si es cierto, también alguien puede decir, no, pero ahí está hablando de la gran tribulación, pero nos habla de una perseverancia, hermanos. Y la Biblia dice que Dios nos preserva, nos conserva en su camino. Judas dice, conservaos en el amor de Dios, como hablando de que tú haces algo para seguir. Pero en realidad, hermanos, el que nos ayuda a perseverar es Dios mismo. Y esa ayuda la recibe el que verdaderamente es cristiano. El que verdaderamente es cristiano. No se puede separar, hermanos, la verdadera salvación de la perseverancia. Y otra cosa, hermanos, miren lo que dice Lucas, el capítulo 6, versículo 46. Algo que no tenemos que separar, hermanos. Algo que tenemos que entender es algo que va unido. Son cosas que van unidas. Lucas 6, 46. Lo leemos juntos, hermanos. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No más el 46, hermanos. No se puede separar la fe en que Jesús es Salvador y Señor. No se puede separar, porque el Jesús que es Salvador también es Señor. Dice que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y de lo que está acá abajo en la tierra. Jesús es Señor. Se acepte o no se acepte, Jesús es Señor. Y un día toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, no podemos separar la fe en Jesús diciendo, es que yo ya recibí a Jesús como mi Salvador, pero no como mi Señor. El Salvador, Jesús, también es Señor. Y si Jesús está en nosotros, entonces está el Jesús Salvador y Señor, no solo una parte de Él. No se puede separar. Y otra vez, hermano, no estoy hablando de salvación por obras, no estoy hablando de eso. Lo que sí estoy diciendo es que todavía el camino al cielo, hermanos, es estrecho o angosto, y que no muchos entran por ahí. ¿Y saben por qué? Porque la vida cristiana no es tan fácil. Porque en la vida cristiana se nos pide, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No podemos decir, es que si yo puedo ser cristiano, pero y puedo hacer lo que yo quiero. No es así. La Biblia nos habla de limpiarnos, la Biblia nos habla de despojarnos del viejo hombre, la Biblia nos habla de revestirnos del nuevo hombre, la Biblia nos habla de una nueva naturaleza, la Biblia nos habla de una nueva manera de vivir, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Cuando una persona ha creído en Jesucristo, hermanos, hay un nuevo comienzo, una nueva vida. No podemos separar, hermanos, no podemos separar.
a Jesús el Salvador con Jesús el Señor. La Biblia dice, hermanos, que si uno quiere servir a Cristo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Yo quiero servir a Cristo. Bueno, dice Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No podemos separar el seguir a Cristo y el negarnos a nosotros mismos. No podemos separar el servir a Cristo y tomar la cruz. No lo podemos separar. Quiero servir a Cristo, tengo que negarme a mí mismo. Quiero servir a Cristo, tengo que tomar mi cruz. Quiero servir a Cristo, tengo que seguirle. No puedo hacerlo de otra manera. Tengo que negarme a mí mismo. El otro día estaba platicando con mi esposa. Le digo, qué extraño, yo soy bien extraño. Si alguien de la familia, de los familiares está enfermo, allá van, porque es que mi tío, es que mi tío tercero está muriéndose y voy para allá. O porque se murió pues dicen que era mi tío, pero pues quién sabe que es tío de mi tío y ahí voy para allá. Y yo soy bien raro porque se muere mi tía que decían que era como mi mamá y yo no fui. Se murió mi papá, yo no fui. Que está enfermo fulanito. Estoy hablando de familiares. Bien raro que soy yo, ¿verdad? Y de repente entra así como la nostalgia. O sea que el único que tuvo que negarse todo soy yo. Yo sí. Porque no tengo tiempo, porque tengo que hacer, porque no tengo dinero, porque así. Si alguien quiere servir a Cristo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y eso de tomar la cruz, hermanos, es morir. Cuando alguien llevaba una cruz cargando, ya estaba muerto. Ya lo consideraban muerto. Nomás llegaba al punto donde iban a poner la cruz y ahí se iba a morir. Pero el hecho de llevarla cargando ya era, está muerto, está muerto. No podemos separar, hermanos, el servir a Cristo, pero voy a hacer lo que yo quiero. No, tengo que negarme. No podemos separar el servir a Cristo con el estar vivo y tener lo que yo quiero, lo que mi carne me pide. No, no se puede separar, hermanos. A veces se quiere servir a Cristo, pero hacer lo que uno quiere. Se quiere servir a Cristo, pero lo que yo deseo, eso quiero hacer primero. Se quiere servir a Cristo y no se le sigue. No se puede, hermano, no se puede. La Biblia enseña que si alguno quiere servirle, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Lucas 9:23 es lo que dice. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y otra cosa, hermanos, no podemos separar el ser santos con ver al Señor Jesucristo. Dice el escritor de Hebreos: seguid la paz con todos. Y luego dice: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo puedo vivir como mundano, que al cabo que de todos modos voy a ir con el Señor. Nada. No estoy hablando de salvación por obras. No lo estoy hablando. Solo estoy citando lo que dice la Biblia. Que debemos de buscar la santidad. Dice: sin la cual nadie verá al Señor. ¿Conocen la historia de la puerquita lavada? ¿A alguien le gustaba la puerquita? Una puerquita. La bañó,
Hasta le puso un moño y la metió adentro de su casa como mascota. Y la puerquita, mientras estuvo adentro de la casa, limpiecita. Pero en cuanto tuvo oportunidad de salirse y mira un charco y lodo, ¿saben qué hizo la puerquita? Se fue a revolcar en el lodo, porque esa es su naturaleza. El que es cristiano, hermanos, es una nueva criatura y dice que las cosas viejas pasaron. Y esto erais algunos de vosotros. Y dice Pablo, porque habiendo yo sido antes blasfemo, antes, no ahora, antes. Hay un cambio, hermanos. Hay cosas que no podemos separar. Jesús sí dijo, refiriéndose al matrimonio, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero también hay otras cosas que Dios dice en su palabra que no se pueden separar y que no se deben separar. Tenemos que decir las cosas como son, hermanos. No podemos separarlas, como dice la Biblia. No estoy hablando, dije, salvación por obras. Yo sé que la salvación es por gracia, y es por la gracia soberana de Dios, que solamente por gracia somos salvos. Yo entiendo, hermanos, que nada puede hacer un pecador perdido para salvarse. Nada puede hacer una persona degenerada para salvarse. Nada puede hacer. Solo Cristo salva. Pero la fe que salva, o la fe puesta en Cristo de una manera verdadera, produce arrepentimiento y produce un cambio. Hay cambios. Pablo perseguía a la iglesia, dice la Biblia que la asolaba a los seguidores de Cristo, pero cuando se convierte, cuando tiene el encuentro con Jesús, su vida cambia. Y de ser perseguido, y de perseguir, viene a ser perseguido. Cambió. Pablo no siguió igual que antes. Hubo un cambio en su vida. Otra vez, no es por obras la salvación. Pero si alguien es salvo, va a tener un cambio en su vida. Esa es la verdad. ¿Qué quiere decir seguir a Jesús? Comenzamos leyendo que Jesús le dice a Pedro, refiriéndose a Juan, ¿qué a ti? Le dice, ¿qué a ti, Juan? Sígueme tú. ¿Qué es seguir a Jesús? ¿Qué es seguir a Jesús? Hace un momento cantamos el himno, tendrás que renacer. Jesús se lo dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, hermanos, se necesita a Jesús. Se necesita poner la fe en Cristo Jesús. Cuando la persona cree en verdad en el Señor Jesucristo, hermanos, nace de nuevo, viene a ser una nueva criatura, una nueva criatura. Jesús le dice, le aclara esto a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de Israel. Nicodemo era un hombre que enseñaba la ley de Dios. Era un hombre que conocía la ley de Dios, pero también la enseñaba. Pero Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. No importa que seas maestro, no importa que seas profe de la ley, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Hermanos, no vale solamente decir yo soy cristiano. Ya hemos estado leyendo mucho Primera de Juan. Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que te mando? Y luego después Jesús dice también, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. No es solamente decir yo soy cristiano. Se necesita en verdad poner la fe en Cristo Jesús. No todo el que se llama cristiano lo es en realidad. A veces, hermanos, como padres,
se emocionan. Ay, mi hijo me dijo que oráramos por él. Ya. ¿Y? Necesita a Cristo. Aunque pareciera como que está interesado. Los padres se emocionan porque miré a mi hijo leyendo la Biblia. ¿Y? Necesita a Cristo. No importa que lea la Biblia. Es más, no importa que se la aprenda. El diablo también se la sabe. Y no va a ir al cielo. Se necesita a Cristo Jesús. Poner la fe en Cristo Jesús para ser salvo. Fíjense cómo se acerca Nicodemo a Jesús. Le dice que viene un principal y dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo está haciendo un reconocimiento a Jesús. Nadie dice puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo le hace un reconocimiento, pero Jesús no se dejó llevar por esas palabras. Le dijo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Aunque hables bonito, aunque me reconozcas, tienes que nacer de nuevo. Tienes que poner mi fe. Fíjense que Nicodemo no estaba pensando en Jesús como su Salvador, estaba pensando en Jesús solamente como un maestro, como alguien que enseñaba cosas buenas, como alguien que enseñaba cosas interesantes, cosas positivas. Pero Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Fíjense que Jesús, hermanos, trata a Nicodemo como si fuera un incrédulo, aunque fuera uno que enseñaba la ley de Dios, como si fuera un incrédulo. Tienes que nacer de nuevo. Y esto nos dice otra cosa, hermanos: la religión no es suficiente. De repente se dice: eres cristiano, yo asisto a la iglesia bautista del Mesías. No sirve, no importa. Tiene que nacer de nuevo. Nicodemo era un fariseo, era un religioso, pero necesitaba nacer de nuevo. Lo curioso, hermanos, cuando estaba escribiendo estas cosas, estaba pensando en alguien que dicen que se quiere casar en una iglesia cristiana, pero no es cristiano. Pero como tampoco es católico, entonces en la iglesia católica no. Y menos si le quieren que haga la primera comunión, que haga, ¿qué más hacen? No sé qué más hacen, porque lo tienen que hacer, pero como están convencidos de que haya nada, pero tampoco son cristianos, pero se quiere casar en una iglesia cristiana, convencidos, no convertidos. No convertidos. No católico, pero tampoco cristiano. Pero se quiere tener una ceremonia evangélica sin ser cristiano. Sabe que si se casa, que si celebra quinceañeras, que lo que sea, en una iglesia evangélica, pero si no es cristiano, de todos modos no es salvo. No importa, no importa. Y quiero decirles esto, hermanos, por favor. Ahora en el CUM nos encontramos a alguien y ¿cómo me acordé? Y yo creo que de ella también se acuerda mucho de mí, no para bien. Pero hubo alguien aquí que se quiso casar y yo dije no, porque iba a haber barriles de cerveza en su fiesta, iba a haber la banda, y aparte pues ni asistía aquí. Y yo dije no, dije que quiero pedirles este favor: no me venga a decir: hermano, mi hija se quiere casar
Ajá, que se case. Pero aquí no. Si no asiste, si no es miembro, no. Ya iba a cantar lo que dijo aquel: que le vaya bien, que le vaya mal, y sígale con lo demás. No es mi problema. A veces hay quienes quieren usar a la iglesia y no se vale. Nomás cuando se les ofrece es cuando se aparecen. Están convencidos que allá no, pero tampoco son cristianos. Hermanos, no vale decir: es que yo no voy a la iglesia esa porque ahí se adoran ídolos. Y de todos modos, si no se es cristiano, si no se ha nacido de nuevo, ¿de qué sirve? De nada. Es necesario nacer de nuevo. A Nicodemo, aunque era un maestro de la ley, se le está tratando como a un incrédulo. Era un principal, era un miembro del Sanedrín. Estaba leyendo de cómo eran legalistas los fariseos, y alguien dijo: eran hiper legalistas, pero no cristianos. Qué tremendo eso, que ponían prohibiciones, que no debes de hacer esto, no debes de hacer esto otro, pero no eran cristianos. O sea, una religiosidad aparente, una religiosidad exterior, pero nada que ver con lo interior. Y cuando vino Jesús y ofreció salvación a pecadores, a prostitutas, a ladrones, cuando Jesús ofrece eso, ellos estaban enojados. Nicodemo, y hermanos, aquí hay algo que quisiera que entendiéramos. Cuando Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre entrar, siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Ustedes creen que Nicodemo estaba así tan tapado, así como para pensar: ¿cómo un viejito se va a meter al vientre de su madre y volver a nacer? No, no estaba hablando de eso, hermanos. No estaba hablando de eso. En realidad, lo que él no quería aceptar es que necesitaba nacer de nuevo. Él no lo quería aceptar. Él creía que su religión era suficiente. Él creía que el ser religioso era suficiente. Eso es lo que él está diciendo en realidad. Yo estoy bien, así estoy bien. No es que era una persona incapaz de pensar, no. Es que no quería reconocer que necesitaba nacer de nuevo. No quería reconocerlo. Y hermanos, cantamos hace rato que si quieres ver a los que ya se fueron, tienes que renacer. Tendrás que renacer. Y esto, hermanos, es algo que toda la Biblia enseña. En el libro de Isaías, en el libro de Habacuc, en el libro de Génesis, en todos los libros hablan de la fe que es contada por justicia. O sea que desde el Génesis, hermanos, hasta el Apocalipsis se nos habla de la necesidad de poner la fe en el Mesías, en Jesús el Salvador. Y entonces es cuando se nace de nuevo. Hemos estado viendo en la escuela dominical, hermanos, cómo todo hombre ha pecado y todo hombre necesita a Jesús como su Salvador. La regeneración, el nacer de nuevo, no es una opción, es una necesidad. Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo. Y luego dice el verso 13, hermanos: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren esto, hermanos. Hay quienes dicen: ¿cómo?
¿A poco nomás creyendo en Cristo Jesús? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo la fe en Cristo Jesús, solo el creer en Cristo Jesús nos hace ser salvos. Como resultado, hay un cambio de vida, se entiende eso. Pero miren cómo dice, cómo ilustra Jesús la salvación. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. El pueblo había murmurado, el pueblo había pecado contra Dios, y dice la Biblia que Dios hizo que salieran serpientes y los mordieran, y muchos murieron por la mordida de la serpiente. Pero cuando hubo alguien que clamó a Dios, Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y levántala, y todo el que mire a esa serpiente va a ser salvo, no morirá. Quizás alguien murió pensando, ¿qué? ¿A poco nomás por mirar allá la serpiente? No más. Hermano, la Biblia dice eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero es que no tengo que hacer otra cosa. No. Para ser salvo, no. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo poniendo la fe en Cristo Jesús somos salvos. Porque por gracia sois salvos, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy salvo por gracia, y por esa misma gracia vino un cambio a mi vida. Esto es una realidad en todo creyente. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios, por Jesucristo. Gracias porque murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Dios, por tu gracia, porque así somos salvos por gracia. No somos salvos por obras, no somos salvos porque somos buenos. Señor, nuestra vida cambia cuando hemos puesto verdaderamente nuestra fe en Cristo Jesús. Solo es eso. El cambio viene porque Jesús es nuestro Salvador. Ayúdanos a entenderlo, Dios. No somos sanos sin antes tomarnos la medicina, y la medicina para nuestro pecado es Jesús. Ayuda a entender esto. Por favor, sigan con sus rostros inclinados. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Aunque él era un religioso, aunque él conocía la ley de Dios, necesitaba nacer de nuevo. Tú y yo hemos pecado y por eso necesitamos nacer de nuevo. Tú y yo hemos ofendido a Dios en muchas maneras, por eso no podemos entrar al cielo. Necesitamos nacer de nuevo, y solo es posible ese nuevo nacimiento recibiendo a Jesús, poniendo tu fe en Él, solamente así. Y si sinceramente tú recibes a Jesús, tu vida va a cambiar. Si sinceramente tú aceptas a Jesús, tu vida va a cambiar. Por eso yo quiero invitarte. ¿Quisieras recibir a Cristo Jesús? ¿Quisieras decirle a Jesús, Señor, perdona mis pecados, te acepto, pongo mi fe en ti como mi Señor y mi Salvador, y ayúdame a cambiar, cambia mi vida? Hay alguien en esta mañana que dice, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero poner mi fe en Él, yo quiero que Él cambie mi vida. Hay alguien, levanta tu mano. Eso va a ser señal de que tú quieres. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga.
Dios te bendiga, hermano. Alguien más, Dios le bendiga. Alguien más que dice, yo quiero recibir a Cristo. Bien, terminamos de orar. Señor, tú conoces a cada uno. También, Dios, quizás algunos de los que levantaron la mano ya lo han hecho en otra ocasión. Ayúdales a estar seguros de su decisión. Si fue antes, si es ahora por primera ocasión que sinceramente hacen esa profesión de fe, de cualquier forma, Señor, pero que sea sincera. Haz con ellos, Dios, como lo han manifestado, de recibir a Jesús y de poner su fe en Jesús y de desear, Señor, un cambio en su vida. Gracias por este tiempo, Dios. Bendito seas. Tú eres, por tu gracia, que nos hace salvos, pero también por tu gracia es que cambiamos nuestra manera de vivir. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.